Y en este momento le corresponde el turno a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, Nayib Chaé de Calderón y Villaverde. Mi saludo, mi abrazo para don Álvaro Albelo. Saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez, para todo el equipo del Gobierno de la Mañana y esta Z101. Antes de entrar en la agenda internacional, quiero tratar brevemente unas decisiones que yo entiendo que son importantes en este momento. El sistema educativo público del país está en medio de un gran trance. Hay un faltante de alrededor de 19,000 maestros para la docencia a los estudiantes que acuden a las escuelas, a los liceos, a los politécnicos públicos. Y el mecanismo para la contratación de esos nuevos docentes era el concurso precisamente de oposición docente, que tuvo que paralizarse el día 9 de septiembre, de calendarizarla de nuevo. No hay una fecha fija para que se vuelvan a realizar esos exámenes, pero mientras tanto hay una situación bastante difícil en las aulas nacionales. Falta una gran cantidad, miles de maestros. Pues ayer el Ministerio de Educación anunció una medida extraordinaria, temporal, según el anuncio. Se van a contratar de manera temporal en lo que se realiza ese concurso de oposición docente y se selecciona a esos 19,000 maestros. Pues se van a contratar maestros, valga la redundancia, de manera temporal, obviando el concurso, pero de una manera extraordinaria para poder hacer frente a esta situación que se ha presentado. Esta decisión del Ministerio de Educación se realiza por recomendaciones del Ministerio de Administración Pública, el MAP, que es el rector el tema de los empleados públicos en el país, de los empleados de carrera, y que se ha interesado también porque esto no solo afecta al Ministerio de Educación, esto afecta a todo el gobierno, la imagen del gobierno definitivamente, y es un tema que hay que resolver. El contrato será temporal, según se explicó. Los maestros que se acojan o que el sistema integre a través de este mecanismo extraordinario deberán ser maestros titulados, graduados, y tienen que saber que inmediatamente se realice el concurso de oposición docente y se escojan a esos 19,000 nuevos maestros, pues entonces cesarán en sus funciones. Claro, yo entiendo que esos maestros que se van a contratar de manera temporal deberían ser de los mismos que están inscritos ya para el concurso, de manera tal que si luego ellos pasan su examen, quedan inmediatamente ya regularizados en el sistema. Creo yo que es lo que debe de ocurrir. De todas maneras, esta decisión temporal extraordinaria que se ha anunciado, yo creo que es muy saludable, tranquiliza mucho porque hay una gran cantidad de muchachos que están yendo a sus escuelas pero que no tienen un maestro que los reciba, y por supuesto la preocupación para miles de familias también de la República Dominicana. En la arena internacional, en Francia, el expresidente Nicolás Sarkozy, que gobernó Francia entre los años 2007 y 2012, ha sido otra vez condenado por fraudes, por delito electoral. En mayo de este año, él enfrentó un primer juicio donde se le acusó de corrupción y tráfico de influencias y fue condenado a 3 años de prisión, los cuales básicamente se le impuso una prisión domiciliaria que debe cumplirla o la ha estado cumpliendo con grilletes y ese tipo de mecanismos que se aplican en ese sentido. Se le acusa de que entró en contubernio por lo menos con un juez a quien le ofreció favores a cambio de que este también le facilitara a él algunas situaciones dentro de sus aspiraciones para ganar otra vez la presidencia de Francia en el 2012,
donde fue derrotado en aquel entonces por el socialista François Hollande. ¿Qué ha pasado con esta nueva sentencia que se le cantó ayer a Nicolás Sarkozy? Todavía no se ha determinado, el juez no ha fallado el alcance de la condena, pero ya fue definitivamente declarado culpable. Se le acusa de haberse excedido en sus gastos de campaña. La ley electoral de Francia le estipulaba un límite de 16.2 millones de euros para financiar su campaña, y resulta que él utilizó mecanismos para disfrazar y para lograr sobrepasar ese límite, y terminó gastando, según las investigaciones, alrededor de 45 millones de euros, más del doble de lo que estaba estipulado. Y eso definitivamente, la ley francesa es muy rígida en ese sentido. Ayer decía la jueza al momento de condenarlo, que él sabía que cuando llegó a su actividad de campaña número 18, ya había agotado todos los fondos que la ley le permitía, 16.2 millones de euros, pero que sin embargo él continuó realizando campaña, gastando dinero, sin tener ya la legalidad de esto, y justificándolo a través de mecanismos de encubrimiento que definitivamente fueron determinados en las investigaciones. Entonces, en este año ya 2021, 2 condenas para el expresidente Nicolás Sarkozy, que definitivamente lo colocan ahora en una situación muy incómoda dentro de lo que es su liderazgo entre los conservadores franceses. Allá las leyes son bastante rígidas. Si a usted le dicen que los gastos de campaña son tal cantidad, no se exceda de ahí, porque definitivamente va a tener problemas, y eso es lo que le ha ocurrido a Nicolás Sarkozy, un hombre que en principio gobernó Francia con amplios niveles de apoyo, pero que en la medida en que el tiempo fue pasando durante su mandato, su popularidad se fue deteriorando y terminó con una popularidad bastante reducida, y finalmente derrotado en esas elecciones del 2012, que es por las cuales ahora él está pagando el precio con estas 2 sentencias que le han sido aplicadas, una en mayo y otra ahora en septiembre. Otro tema a nivel internacional es el caso de las cárceles de Ecuador. Las cárceles de Ecuador son lo más parecido a sucursales del infierno. Ayer, en un motín, dice el propio presidente de ese país, Guillermo Lasso, que en una batalla por el control de la cárcel de Guayas, en Guayaquil, murieron 116 presos, solamente en el día de ayer. ¿Cuál es la información que hay? Bueno, pues que los carteles mexicanos de la droga se están disputando el control de las cárceles de Ecuador, pero que también lo que está ocurriendo en la cárcel no es más que la extensión de lo que realmente está sucediendo en gran parte del territorio ecuatoriano, con la guerra entre los carteles, sobre todo el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. En principio, los informes preliminares daban cuenta de 22 muertes en este motín, en esta batalla de ayer, en esa cárcel ecuatoriana. Pero en la medida en que las autoridades se abrieron paso a través del escenario de violencia que se vivía en la cárcel, finalmente se determinó que el número de muertos llegaba a 116 y más de 80 personas heridas, más de 80 presos heridos, muchos de ellos de gravedad, lo que indica que el número de muertes podría subir. La violencia se desencadenó a tal punto que entre los muertos fueron encontradas varias personas decapitadas. Se utilizó armas de todo tipo, incluyendo granadas, y la verdad que ha sido la peor masacre en una cárcel de Ecuador en toda su historia. Ya en eventos recientes de este tipo, como en febrero, por ejemplo, murieron 79 presos
en un motín en otra cárcel de ese país, y antes habían muerto 22 en otro motín, lo que indica que las cárceles del Ecuador son definitivamente incontrolables. Por eso declaró ayer el presidente de ese país, Guillermo Lasso, el estado de excepción en todo el sistema penitenciario de ese país. Las cárceles en Sudamérica son sumamente violentas. Lo que pasa en Ecuador también pasa esporádicamente en cárceles, por ejemplo, del Perú, de Venezuela. Son, diría yo, como lo decíamos al principio, sucursales del infierno, las cárceles en varios países de Sudamérica. Pero lo que está pasando en Ecuador ya definitivamente que sobrepasó todos los parámetros. Llévatelo, Cundo.